El Batallón. ¿Qué tal? Bienvenidos a otro batallón. Hoy review por fin, perdón por tardarme tanto, del Sonata B HD. Dongle Duck va a ser muy rápida. Vamos a empezar con lo bueno. Siempre me gusta decirles lo bueno. Precio. Varía mucho. Lo he visto desde 40 hasta $60. Yo cuando lo compré, si mal no recuerdo, me costó 40. Entonces, lo voy a manejar por ese precio, porque normalmente en oferta está en 40 o a veces un poquitito menos. ¿Qué nos ofrece por esos $40? Amplificación, nos dice el fabricante que 280 miliwatts, pero ¿qué creen? Que tiene algo muy bueno, que fue lo que más me gustó de este dongle y lo vamos a probar ahorita. Bueno, no a probar, para que lo vean. Ustedes lo van a conectar. Por cierto, ahorita voy a hablar del cable, que es de las partes malas. Por ejemplo, aquí lo conecto. Es automático, como pueden ver. Prende esta lucecita. No es cualquier lucecita. Este dongle tiene ganancia. Entonces ahorita está en ganancia baja. Con este botón se lo aprietan y sube a media y sube a alta. ¿Y esto qué quiere decir? Que algo muy bueno de este es que pude mover todos mis audífonos. Desde los más económicos, los que menos potencia tienen, hasta algunos planares. Así es que por $40 puedes amplificar planares utilizando esto de las ganancias, lo cual está padrísimo. Fue lo que más me gustó del dongle. Y pues está muy fácil de ver aquí. Y es más, te pones tus audífonos y le vas apretando para ir checando qué ganancia le queda mejor. Eso está increíble. Les digo media, bueno, baja, media y alta. Como moradito es el alto. Vamos a desconectarlo para seguir haciendo la review. Y la verdad es que por el precio se me hizo muy bueno eso. La construcción no es la mejor. La ventaja es que casi no pesa. Pero sí es como mitad plástico y mitad... Pues no mitad, yo creo que es como un 80% plástico y lo demás como aluminio o metal. Entonces yo no sé cuánto me vaya a durar. Ya tengo unos mesecitos con él y todo bien. Sus salidas 3.5 y 4.4. La 3.5 no da tanta potencia, pero está bien. Y les digo, usando de las ganancias funciona. ¿Qué moví? Bueno, tienes el S12 o el S12 Pro, lo va a mover, lo cual está perfecto. Ya me llegó el KZPR1 Pro, lo usé y lo movió. PR2 y PR3 sí los mueve así al filito. Entonces, sí recomendado para los planares porque sí los alcanza a mover, sobre todo utilizando esto de las ganancias. No sé si a lo mejor por ahí el PR2 y el PR3 se quedó como al 95%, pero yo no lo noté. Para mí los movió bien, lo cual se me hizo muy bueno de este dongle, pues realmente económico. Sus botones de subir y bajar volumen no tienen tantos pasos como otros, pero los tienen. Por ejemplo, con el FIO K3, que no tiene botones, pues esta es una ventaja que sí los tiene. ¿Cómo suena? Es ligeramente cálido. O sea, sí te aumenta un poquito los graves. Y los agudos no suenan tan elevados. Suenan como medio coloreaditos. Entonces sí es ligeramente cálido. Pero no es totalmente cálido. Ya les hice yo la review. La pueden buscar. Del Moondrop Dawn Pro. Que sí es totalmente cálido. No. Este es ligeramente cálido. Y me gustó mucho. Si a ti no te interesa algo neutral, porque te aburre, o no quieres algo analítico porque te aburre, esta es una muy buena opción. Porque es lo suficientemente cálido para que sea divertido y no tanto como para que te colore todo el audífono. Entonces, la verdad, por eso muy bien. Lo malo, uno, el cable. Este cable es el que trae y a mí ya me está empezando a fallar. Entonces, la verdad es que no me duró nada el cable, ya hay que reemplazarlo. Lo bueno es que le queda a cualquier tipo, sea tipo C. Entonces no es nada complicado de reemplazar. Y hay muy baratos, puedes comprar uno similar a este por $3-4. O algún U-Green ya más grande o algo por ahí de 5. Entonces no es caro cambiárselo. Pero sí, la verdad es que el cable que trae de fábrica es muy malo. O sea, me habrá durado que yo creo mes y medio, 2 meses. Y ya me presenta ahí fallas. O sea, de repente lo muevo y ya me falla. Otra cosa mala, que con el uso se le fue quitando, pero hay aguas por si les pasó.
Yo dije, bueno, pues el cable ya está fallando. Le puse otro cable que está nuevecito y que está bueno. De repente, no es como que cada 10 minutos, pero de repente estás escuchando. Y por ejemplo, en una escucha de unos 40, 50 minutos, 3 o 4 veces hay como una interrupción en el sonido. Tampoco es tan grave como que se vaya 2 segundos. No, se va medio segundo, se irá a lo mucho. Pero sí lo notas, o sea, de repente estás en una canción y medio segundo se apaga y regresa. No es como para que no lo compres por eso, o sea, a mí no me molesta gran cosa. Pero sí te saca de onda así como de, ay, ¿qué pasó? Sonó mi celular, hay interferencia, es el cable. Al principio me lo hacía más seguido. Yo creo que una escucha de 40 minutos me lo hacía 5 o 6 veces. Conforme lo fui usando, a lo mejor ahorita me lo hace 1 o 2 veces. Yo no sé qué sea. La verdad no sé si es algún problema de compatibilidad con mi celular. O como que carga o le falla la señal. Yo no lo sé, pero entre más lo uso, menos me lo hace. Curiosamente he visto varias reviews y nadie lo menciona. Entonces yo no sé si a lo mejor sea solo mi aparatito que salió con un pequeño por ahí defecto. Que a lo mejor no sé si sea como que con la conexión tipo C. O no sé qué pase. Les digo que he visto muchas reviews y nadie lo ha mencionado. Así es que a lo mejor yo fui el suertudo que le tocó que le llegara el dongle que trae una ligera falla. Para mí no es un deal breaker. No es como que les diga no lo compren. A mí me sigue gustando y de hecho me lo voy a quedar. Yo ya he estado vendiendo algunos y este sí me lo voy a quedar porque me gustó la firma. Está muy bonita. Otra cosa mala que a mí no me molesta, pero escucha de MQA. Este no te reproduce MQA. Así es que vas a tener que buscar otra opción. El que sí te reproduce es el VHD Pro. Que yo no lo tengo, pero un amigo lo tiene y me dejó escucharlo y la verdad es que me gustó muchísimo. Así es que también te diría, ¿tienes el dinero suficiente para brincar al Pro? Vete directo al Pro. La verdad es que el Pro también me gustó mucho. Y soporta MQA y tiene más potencia y es metálico y es más bonito. Pero bueno, si tienes un presupuesto apretado como yo cuando lo compré, por $40 creo que está muy bien. Que es el mismo precio del Moondrop Dawn Pro. Y a mí, si me das a escoger entre el Moondrop Dawn Pro y yo me quedo con este. Su firma de sonido me gustó más. Y esto de las ganancias es una belleza que yo no había visto en otro dongle. Por este precio. Entonces la verdad es que eso está muy bueno. Y pues yo creo que así vamos a dejar la review. No hay más que hablar. Recomendado, sí, solo sí, lo consigues de $40 hacia abajo. A su precio normal de 60, yo te diría, no, es que por 60 ya te puedes ir por el... ¿Por cuál será? El Pro creo que anda como en 70, ¿no? Entonces ahorra un poquito más y vete por el Pro. O vete por el K3 o por el K13. O sea, ya de 60 para arriba hay mejores opciones. Pero de 40 hacia abajo, yo veo muy difícil que consigas uno mejor. De hecho, yo creo que esta sí sería mi recomendación de $40 hacia abajo por sobre el de Moondrop. Si acaso la ventaja del Moondrop es la construcción metálica. Pero en cuanto a firma me gustó más y esto de las ganancias me encantó. O sea, por eso lo he estado use. ¿No? Entonces, recomendación muy buena de 40 hacia abajo. Hasta aquí esta review. Se viene un maratón de reviews. Vienen 5 reviews seguidas. Así es que suscríbanse al canal para que las vean todas. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.